Bueno, a todos muchas gracias por asistir hoy. Bueno, como ya dijeron, soy Ivette Jiménez, residente de cirugía pediátrica del programa de la FUCS. Entonces, pues vamos a empezar el tema hablando primero de un caso clínico que pues más adelante podremos desarrollar y discutir. Entonces empezamos con el caso de una paciente femenina de 16 años que ingresa al servicio de urgencias en un traslado primario por un cuadro de 15 días de evolución de rinorrea y hialina asociada a tos y hace 3 días agudización de los síntomas con pico febriles, malestar general, hiporexia, aumento de la tos y ahora se asocia a disnea. Como antecedentes de importancia tenemos nuestra paciente con antecedente de dermatitis y rinitis alérgica, un esquema de vacunación completo para la edad y en el sitio de remisión realizan laboratorios e imágenes que son los que ven aquí. Entonces, con unos leucos en 5240, sin anemia, ni trombocitopenia, ni ninguna otra cosa en particular. Y tenemos un reporte escrito de una radiografía de tórax que reportan un neumotórax izquierdo con atelectasia del parénquima pulmonar izquierdo. Entonces, al ingreso en urgencias, lo ve el servicio de pediatría y ve a una paciente en buenas condiciones generales, afebril, hidratada, con oxígeno por cánula nasal convencional a 1 litro, signos vitales con una frecuencia cardíaca en 108 y con una saturación en 98%, pues con el oxígeno suplementario. A nivel del examen físico en el tórax, no ven dificultad respiratoria, murmullo vesicular conservado, pero reportan una hipoventilación pulmonar izquierda. Entonces ellos indican hospitalizar a la paciente, continuar el oxígeno, dar manejo analgésico, solicitan un hemograma y una PCR, una prueba de COVID y una nueva radiografía de tórax. Entonces, con esta es la imagen de la radiografía de este momento de nuestra paciente. En ese momento nos llaman a cirugía pediátrica y por parte de cirugía pediátrica, pues decidimos hacer una toracostomía cerrada izquierda, teniendo en cuenta los hallazgos de la radiografía de tórax, pues que se ve una radiolucidez de todo el hemitórax izquierdo, no hay, pues, hay pérdida de la trama vascular del pulmón y pues decidimos llevar la cirugía. Entonces, esta es la radiografía de tórax post toracostomía inmediata. Entonces, pues como ven, todavía no hay una adecuada expansión pulmonar, específicamente en la parte apical del hemitórax izquierdo, y se ve pues que el tubo de tórax está bien posicionado. Entonces, digamos que la evolución clínica de nuestra paciente pues mejor la disnea después del manejo con la toracostomía, seguía requiriendo oxígeno pues a bajo flujo. Empezamos a notar que el tubo de tórax empieza a fugar, oscilaba y tenía un drenaje escaso. Durante la hospitalización, pues digamos que en el seguimiento se pidieron diferentes radiografías de tórax. Digamos que pongo el reporte porque realmente fue el mismo. Se veía mejoría en la expansión pulmonar, pero no fue completa. Se veía que el tubo estaba bien posicionado y así continuamos hasta hacer otra nueva radiografía de tórax, más o menos al 5.º día de la hospitalización. Tenía un neumotórax que seguía persistente. Intentamos darle manejo con terapia respiratoria hasta ya más o menos al 7.º día de hospitalización. Le tomamos una nueva radiografía de tórax y vemos que tiene un neumotórax residual a pesar del tiempo que lleva de evolución y del intento del manejo médico. Le solicitamos un TACAR de tórax y pues como ven, esas son las imágenes. En este corte coronal se ve, pues se sigue viendo el neumotórax. Digamos que aquí el cálculo que hizo radiología era más del 50%. Se ven estas imágenes, imágenes aquí apicales izquierdas, bien definidas, concéntricas, que parecen subpleurales. Y pues al revisar las imágenes con radiología, las definimos como bulas apicales izquierdas y digamos que es como hallazgos de importancia esos. El tubo bien posicionado de igual forma. Entonces, ante estas imágenes y la persistencia del cuadro clínico, con fuga del tubo de tórax y el neumotórax residual, sin buena expansión pulmonar, pues decidimos llevar a nuestra paciente a una toracoscopia y a una bulectomía por toracoscopia. Entonces, digamos que quisimos traer este caso para luego de hacer la revisión, poder enfocar y discutir un poco sobre las diferentes opciones de tratamiento que tenemos en estos pacientes, que realmente es bastante controvertido. Entonces, pues el contenido de nuestra charla tenemos, primero vamos a hablar de la introducción al tema, la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento del primer episodio, las controversias que hay respecto al tratamiento, la recurrencia, las complicaciones y conclusiones sobre el tema. Entonces, pues empezamos hablando que en 1932 Kierkegaard fue el primero en definir o digamos que mencionar que existe el neumotórax primario espontáneo o también llamado idiopático. Las guías que hay publicadas son en población adulta,
no hay ninguna pauta o protocolo en particular como en adultos, en niños. Y en los últimos 5 años, más o menos, se han reportado en la literatura diferentes consorcios, estudios y como un intento de parte de cirugía pediátrica y pues pacientes, digamos que cirujanos y todo el pediatras y diferentes especialidades pediátricas para intentar darle un manejo o pues digamos que intentar saber qué tenemos que hacer con estos pacientes y que han revolucionado un poco el tratamiento. Entonces, en cuanto a la epidemiología, no hay datos de la incidencia exacta en pediatría. Se ha reportado una tasa de incidencia más o menos en algunos estudios de 3.4 por cada 100.000 nacidos vivos, con un pico inicial en la adolescencia a los 14 años más o menos, un predominio en pacientes masculinos de 4:1, y hay algunos estudios que reportan una recurrencia en menores de 10 años hasta el 15% y en adolescentes y adultos pues del 30%. Lo que sí se ha visto es que en los pacientes con neumotórax espontáneo primario tienen casualmente un índice de masa corporal menor que el resto de los pacientes. Y cuando ya nos vemos ante neumotórax secundario, pues son patologías que implican una mayor mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, realmente es desconocida, no se sabe exactamente la causa. Hay unos factores físicos y factores ambientales que lo pueden, digamos, que se han asociado a intentar explicar la fisiopatología del neumotórax espontáneo. Se ha creído, digamos que tradicionalmente, que se debe a una ruptura de bulas apicales y unos bleps subpleurales cuando hablamos de un neumotórax secundario, pero al hablar de los neumotórax primarios en los que no se encuentra, digamos que una causa o una etiología, se ha descrito que esta se puede explicar por una inflamación difusa del parénquima pulmonar y de la pleura visceral, que termina produciendo un aumento difuso en la porosidad de la pleura visceral. También algunos estudios dicen que puede deberse a una disrupción en las fibras elásticas asociadas a trastornos del tejido conectivo, pero pues que básicamente todos los que van a terminar produciendo pues es un escape de aire al espacio pleural. Entonces, en cuanto a la clasificación, lo podemos dividir en primario y en secundario. Los neumotórax espontáneos primarios son neumotórax sin una enfermedad pulmonar subyacente conocida. Entonces, se ve muy frecuentemente, como ya dije, en pacientes masculinos, jóvenes y delgados. Hay algunos síndromes que se han asociado a la presentación de neumotórax espontáneo primario, como el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos. Y cuando hablamos de neumotórax espontáneo secundario, hablamos cuando es un neumotórax secundario, una ruptura de bulas. Esto pues muy frecuente en pacientes ancianos con una enfermedad pulmonar subyacente, pacientes con fibrosis quística o patologías obstructivas pulmonares. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, pues podemos ver pacientes asintomáticos, hasta pacientes con dolor torácico, dificultad respiratoria, cianosis, tos, y ya en pacientes con neumotórax a tensión, secundario al neumotórax espontáneo, pues bastante sintomatología, dificultad respiratoria y falla ventilatoria. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues la primera herramienta de diagnóstico que tenemos de imágenes, entonces tenemos la radiografía de tórax que nos va a demostrar pues lo que ya demostramos en el caso clínico, un colapso pulmonar secundario al escape de aire del espacio pleural, que este neumotórax puede ser evidenciado y medido en la radiografía de tórax por diferentes índices, el índice de Light, el índice de REA o Collins, y digamos que estos índices nos van a ayudar o nos van a clasificar el neumotórax en neumotórax grande o neumotórax pequeño. Cuando hablamos de un neumotórax grande, hablamos de un neumotórax mayor a 2 centímetros, 2 a 3 centímetros, y hay en otros índices también digamos que ellos lo reportan en porcentajes como una suma de diferentes mediciones que se hacen. Entonces, igual aquí quise traer esta imagen que demuestra cómo se hace la medición por el índice de Light, que es la distancia que hay entre la pleura visceral y la pleura parietal, y esta medida, si da mayor a 2 centímetros, es clasificado como un neumotórax grande. Pues también tenemos herramientas como la ecografía de tórax, que tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero pues es operador dependiente y digamos que no es la primera imagen que solicitamos. Y pues ya en el otro extremo, la tomografía de tórax, que su uso es bastante controvertido, no se recomienda como solicitud de primera línea de esta, y pues digamos que se dicen algunos estudios que se reserva para el riesgo de recurrencia. Entonces, aquí en estas imágenes quise traer también para demostrarles cómo se ven diferentes neumotórax espontáneos. Aquí en algunas veces en las radiografías de tórax podemos evidenciar esas imágenes digamos que nos hacen pensar que sean bulas, que sean unas lesiones bien concéntricas, quísticas, bien definidas por todo el parénquima pulmonar, como en este caso se ven ambos hemitórax. Y ya aquí en el caso de pacientes como este con fibrosis quística, pues las clásicas lesiones del parénquima pulmonar que pueden producir neumotórax espontáneo, secundaria ruptura de estas.
Y ya en los otros extremos, pues cuando tenemos neumotórax como este, que no se ve realmente ninguna lesión, ninguna bula que nos haya a pensar que puede ser secundario, pero en este paciente luego le solicitan una tomografía de tórax y si se logran ver unas lesiones sugestivas de bulas o blebs subpleurales. Entonces, pues al hablar de las tomografías quise traer este estudio. Fue un estudio que se publicó en el 2023 en la revista Pediatric Pulmonology. Fue un estudio que quiso evaluar cómo les iba a los pacientes que se les daba manejo conservador y manejo operatorio en neumotórax espontáneo en niños. Y a estos, digamos que fue un estudio retrospectivo, recogieron 61 pacientes y de estos 61 pacientes todos tenían tomografía. Entonces empezaron a analizar y a darse cuenta que solo el 23% de estas tomografías tuvo un impacto en el manejo quirúrgico o en el manejo que se les dio a estos pacientes. De resto, pues digamos que no les demostró mayor hallazgo o les hizo cambiar digamos que el manejo que le querían dar. Entonces, digamos que dentro de las conclusiones que reportan en este estudio fue que la presencia de bulas en la tomografía no predice el riesgo de recurrencia y que solamente ellos recomiendan debe reservarse para pacientes con neumotórax refractario o recurrente después de una toracoscopia. Entonces, ya para entrar en el tema de controversia en el tratamiento, muy importante mencionar que el objetivo del tratamiento en estos pacientes es manejar los síntomas de forma agudos de forma efectiva, minimizar la morbilidad y prevenir la recurrencia, que es algo que presenta bastante preocupación hoy en día. Entonces, en cuanto al manejo inicial del neumotórax espontáneo, en las guías de la Sociedad Torácica Británica, ellos tienen publicado una guía sobre el manejo del neumotórax espontáneo en adultos y para manejarlos, ellos siempre se hacen estas tres preguntas y ¿es este el primer episodio de un neumotórax espontáneo? ¿Mi paciente está estable? ¿Y de qué tamaño es el neumotórax? Entonces, para abordar a los pacientes de esa forma, cuando ellos se dan cuenta que el paciente tiene un neumotórax espontáneo, pero es un paciente asintomático, lo manejan observándolo en urgencias de 3 a 6 horas. A las 3 a 6 horas le hacen una nueva radiografía de tórax. Y si no hay progresión del neumotórax, el paciente persiste estable, pues les dan manejo ambulatorio, egreso, garantizando que el paciente tenga un acceso fácil a un centro de atención y lo manejan de forma ambulatoria. Y ya cuando tenemos también, digamos que este algoritmo también es de adultos, ellos le hacen un manejo bien interesante al neumotórax espontáneo y ellos se preguntan si el paciente tiene un neumotórax espontáneo bilateral o está hemodinámicamente inestable, pues ya automáticamente se va a una toracostomía o manejo quirúrgico de alguna forma. También se preguntan si es un paciente mayor a 50 años, si tiene antecedente de tabaquismo o una enfermedad subyacente pulmonar conocida o en el examen físico o en la radiografía de tórax. Si no es así, pues ya automáticamente lo pasamos a definir como un neumotórax espontáneo. Entonces luego va la siguiente consideración. Si el neumotórax es mayor a 2 centímetros y o hay dificultad respiratoria, sí, pues el paciente debe ser llevado a una aspiración con cánula, con una Yelco o pues una aguja 16 a 18 gauge. Y si esto resuelve, pues ya automáticamente ellos lo que hacen es que le hacen una radiografía de tórax y si ven que el neumotórax es menor a 2 centímetros, pues le dan salida al paciente. Y si el neumotórax no es mayor a 2 centímetros y no hay dificultad respiratoria, pues le da manejo ambulatorio. Entonces, ya cuando hablamos de niños en especial, a pesar de que no hay nada establecido como en adultos, cuando nos enfrentamos a pacientes pediátricos con neumotórax espontáneo y están sintomáticos, digamos lo que dicen la mayoría de todos es que debe ser llevado a nuestro paciente a radiología intervencionista, a un drenaje o aspiración con catéteres o con tubos, pero digamos el manejo mínimamente invasivo por radiología intervencionista. O cuando nos enfrentamos a nuestros pacientes que son asintomáticos, entonces ellos lo que recomiendan es observar a nuestros pacientes o darles oxígenos suplementarios y mirar a ver. Entonces ya cuando hablamos entonces, ¿qué hacemos con nuestros pacientes? ¿Les damos un tratamiento conservador o los pasamos a cirugía? Entonces, para eso quise traer este estudio que se publicó en la revista Chest el año pasado. Este es un estudio que recopila los diferentes estudios y revisiones sistemáticas que se han publicado en los últimos 5 años, que son los que han, digamos, que revolucionado un poco el tratamiento del neumotórax espontáneo, yéndose más a favorecer el manejo conservador. Entonces, este fue una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis que recopiló estudios desde el 2000 al 2020 y lo que ellos querían preguntarse era qué enfoque de tratamiento para el neumotórax espontáneo ofrecía mayor utilidad.
Entonces empezaron a comparar los diferentes formas de manejo conservador y empezaron a decir, entonces, al comparar los pacientes que se les hizo inserción de un tubo de tórax versus observarlos, encontraron 10 estudios que eran retrospectivos. Se dieron cuenta que en los pacientes que se les daba solamente observación tenían una estancia hospitalaria menor, con una diferencia media de 5.1 días y valores de P estadísticamente significativos. Sí reportan que los tubos de tórax tienen una mayor resolución del neumotórax espontáneo, pero la particularidad es que no se reportaron diferencias en la recurrencia de poner un tubo de tórax o observar a los pacientes, y que los pacientes que se observaban, pues obviamente iban a tener menos complicaciones. Entonces, al comparar un tubo de tórax versus la aspiración, entonces se obtuvieron 16 estudios. De esos 16 estudios, muchos eran retrospectivos, habían ensayos clínicos aleatorizados y estudios prospectivos. Se dieron cuenta que con la aspiración había menor estancia hospitalaria, con una diferencia media de 2.72 días, y que el neumotórax tenía una mejor resolución después de hacer una intervención primaria inicial. En la mayoría de los estudios clínicos se favorecía la aspiración, pero realmente al hacer el análisis estadístico, luego pues no había valores estadísticamente significativos para recomendar o sugerir la realización, la aspiración y no la inserción de un tubo de tórax. Pero lo que sí es que sí había menos tasas de complicaciones en los pacientes que eran llevados a aspiración. Entonces, ya al comparar la aspiración versus solamente observar a los pacientes, encontraron 9 estudios. Esos estudios eran prospectivos, habían unos de cohortes y otros eran retrospectivos, y se dieron cuenta que los pacientes que se les observaban únicamente tenían una estancia hospitalaria menor, y que con la aspiración habían tasas de éxito y de resolución más altas con valores de P estadísticamente significativos, pero la particularidad aquí también es que no hubo diferencias en las tasas de recurrencia al usar una u otra de las medidas. Entonces ya otro estudio que quise traer sobre el manejo conservador para intentar un poco delucidar cómo es que se hace la aspiración. Entonces, pues este estudio se publicó en el 2020 en el Journal of Pediatric Surgery. Fue un estudio prospectivo multiinstitucional de pacientes con neumotórax espontáneo primario con su primer episodio. Entonces, ellos en estos pacientes lo que hicieron fue prospectivamente llevar a todos estos pacientes a una aspiración con un catéter menor, pues ellos reportan menor o igual a 12 French bajo anestesia local o sin anestesia local, o con o sin sedación, con o sin guía ecográfica, que pues como era multiinstitucional dependía del protocolo de cada institución. Entonces ellos se dieron cuenta que al instaurar este protocolo, que era hacer la aspiración con un catéter pigtail, lo observaban a estos pacientes por 6 horas con el pigtail clampeado o cerrado, y luego le hacían a las 6 horas una radiografía de tórax. Con esta radiografía de tórax ellos determinaban qué paciente falló el manejo con aspiración y qué paciente no. Si el neumotórax persistía después en la radiografía de tórax, determinaban que fue un fallo en la aspiración, fallo del catéter. Entonces ya el cirujano pediatra intervenía y definía si llevaba al paciente a una toracostomía o una videotoracoscopia. Pero al hacer el análisis estadístico de ellos, lo particular fue que encontraron que al hacer esta prueba de aspiración, se podía predecir la falla del tubo de tórax con un valor predictivo positivo del 83%. Entonces, ante esto, ellos recomendaban hacer la aspiración simple inicial como una prueba, y si fallaba, pues definitivamente recomendaban ellos proceder a una videotoracoscopia. Entonces, ante esto nos preguntamos, pues, ¿qué hacemos? Entonces, pues, en el 2023, la Sociedad Americana de Cirugía Pediátrica publicó como este consorcio o esta, digamos, como guía o manejo, pues sí, como guía, que intentaba evaluar basándose en las revisiones sistemáticas y en la literatura y en la experiencia que tenían en todo este grupo de cirujanos. Y ellos quisieron primero establecer 6 preguntas antes para poder establecer recomendaciones y hacer algoritmos que puedan estar basados en la evidencia. Entonces, estas son las 6 preguntas que se hicieron ellos, y es, primero, ¿cuál es el manejo inicial óptimo para el neumotórax espontáneo primario en pediatría? ¿Cuál es el papel de las imágenes transversales en el neumotórax espontáneo pediátrico? ¿Cuál es el momento óptimo para operar un niño con un neumotórax espontáneo después del manejo inicial? ¿Cuál es la operación inicial más efectiva en niños con neumotórax espontáneo después del manejo inicial? ¿Y cuál es el abordaje óptimo para los pacientes con neumotórax espontáneo, con un neumotórax del lado contralateral asintomático? ¿Y cómo se debe tratar el neumotórax espontáneo recurrente después de operar a nuestros pacientes? Entonces, respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el manejo inicial óptimo para el neumotórax espontáneo primario pediátrico? Entonces, ellos dicen que
Hay que observar a los pacientes si la gravedad y los síntomas de y estabilidad del paciente lo permiten, con unos buenos grados de evidencia y de recomendaciones. Respecto a pasar a hacer una intervención inmediata en nuestros pacientes, es decir, el manejo con radiología intervencionista o colocar un tubo guiado por radiología intervencionista, pues lo recomiendan con unos grados de evidencia no tan altos como la observación. Y respecto a manejar a los pacientes inicialmente con una biotoracoscopia, sí refieren ellos, y basándose en la literatura, que sí disminuyen la estancia hospitalaria y los reingresos, pero pues la evidencia es bastante contradictoria y no parece ser rentable en todos los pacientes realizar el manejo quirúrgico inicial. Entonces, ante la siguiente pregunta es, ¿cuál es el momento óptimo para operar a un niño después de que les damos el manejo inicial? Entonces, el momento óptimo es cuando un paciente tiene fuga de aire y o incapacidad de resolución del neumotórax en las radiografías de tórax, como el caso de nuestra paciente. Ellos dicen que usar toracostomías prolongadas no va a cambiar el resultado en general, por ende no se recomienda. Y al momento de definir las horas o el tiempo en el que debemos operar a los pacientes después del manejo inicial, entonces definen que los pacientes a las 6 horas de una aspiración, que si es fallida, pues deben ser llevados a cirugía. Y también en los pacientes en que se les hace inserción del tubo de tórax, si a las 48 horas persiste con fuga de aire, pues el paciente debe ser llevado a toracoscopia, al manejo quirúrgico. Entonces, ante esto, ¿cuál es la operación inicial más efectiva para los niños con neumotórax espontáneo primario? Lo que ellos recomiendan y lo que, pues, basándose también en la literatura, dicen que se debe hacer una bulectomía con sutura mecánica mediante videotoracoscopia. Y si no se identifican lesiones en la macroscópicamente, pues en la toracoscopia, se deben hacer resecciones en cuñas apicales en estos casos. Lo que sí, y lo más importante, lo que se enfatiza es que se recomienda, aparte de la videotoracoscopia y la bulectomía, un procedimiento pleural adicional, es decir, una pleurodesis química o una pleurodesis mecánica, esto con el fin de evitar la recurrencia. Entonces, ¿cómo se debe tratar el neumotórax espontáneo recurrente después del manejo quirúrgico? Entonces, si el neumotórax es pequeño, es decir, menor a 2 centímetros y es poco sintomático o no es sintomático, pues se deben observar. Pero si ya tenemos un paciente con un neumotórax que es más grande y es sintomático, se debe repetir una videotoracoscopia con bulectomía e intensificar el tratamiento de la pleura, es decir, la pleurodesis química o mecánica, y esto parece ser un tratamiento seguro y con baja nueva recurrencia. Entonces, al hablar de la biotoracoscopia versus el manejo conservador, los estudios sí son bastante claros en decir que la evidencia es contradictoria. Hay algunos que están a favor de la biotoracoscopia, otros que están a favor del manejo conservador, pero lo que sí son enfáticos en mencionar es que al hacer la biotoracoscopia sí se disminuye la recurrencia, especialmente en los pacientes que tenemos hospitalizados. Entonces, como la evidencia es contradictoria, pues traje este estudio que se publicó en el 2021 en la revista Nature y fue una revisión sistemática de la literatura, un metaanálisis en el que querían buscar o ver cuál era la recomendación para manejar a los pacientes en su primer episodio de neumotórax espontáneo, si era por biotoracoscopia o el manejo conservador. En este estudio en total recopilaron 1.121 pacientes y después del análisis y de, digamos que como que la conclusión del estudio fue que la biotoracoscopia como tratamiento inicial para el neumotórax parece ser una recomendación débil. Lo que dicen ellos es que sí debemos incluir las preferencias de los pacientes al exponer las diferentes vías de abordaje y las diferentes opciones terapéuticas, ya sean conservadoras o quirúrgicas, para poder tomar decisiones respecto al tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a la recurrencia, en el 2019 se publicó un estudio por Asano y colaboradores que intentaban buscar cuáles eran esos factores predictores de recurrencia en los pacientes con neumotórax espontáneo. Y dentro de todo el análisis, ellos concluyen que en los pacientes menores a 20 años, los pacientes que no tenían bulas que eran identificadas en una tomografía preoperatoria o que tenían antecedentes de neumotórax ipsilateral, pues tenían alta probabilidad de recurrencia. Hay algunos estudios que reportan unas tasas en específico, una tasa de recurrencia al año de hasta un 32% y a 5 años de hasta el 25%. Pero lo que sí es que no hay diferencia estadísticamente significativa en las tasas de recurrencia, ni siquiera teniendo en cuenta ninguno de los dos abordajes terapéuticos, ya sea manejo conservador o manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto a las complicaciones, en nuestros pacientes pues podemos ver hemotórax, neumotórax a tensión, disneas o dolor torácico que pueden ser confundidos y abordados de otra forma diferente al neumotórax espontáneo, enfisema subcutáneo y a la que más frecuentemente nos vemos enfrentados nosotros, la fuga aérea persistente.
Entonces ya un poco para terminar, hablando cuál es el futuro de estos pacientes con neumotórax espontáneo primario en un país como Colombia, quise traer este estudio que se publicó este año, que fue un estudio en el que se obtuvieron 175 pacientes del 2016 al 2020, unos pacientes con edad media de 20 años, a los que a todos se llevaron a videotoracoscopia con bulectomía con sutura mecánica. A esa sutura mecánica se reforzó con una malla de ácido poliglicólico y se hizo una pleurodesis con Viscum en la cavidad pleural, que el Viscum es muérdago blanco, es el extracto de esa planta. Y digamos que de todos estos pacientes, la media de tiempo quirúrgico fue de 20 minutos. No tuvieron ninguna complicación, pero digamos que lo llamativo de este estudio es que al seguimiento a los 38 meses no se reportó ninguna recurrencia, que coincide mucho con lo que ya expuse y que está descrito en la literatura, de hacer un procedimiento pleural adicional aparte de la videotoracoscopia. Entonces, como conclusiones, la observación en el neumotórax espontáneo se recomienda como primera línea de manejo en la mayoría de los estudios. El manejo conservador ofrece una alternativa segura, eficaz y con menor riesgo al compararla con la intervención o la realización del manejo quirúrgico. La tasa de recurrencia parece ser igual en todas las medidas del manejo conservador que mencioné. Lo que sí es que no existe literatura sobre cómo seguir a estos pacientes realmente. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette, por esta presentación. En este momento abrimos un espacio para comentar, preguntas o datos que quieran adicionar a la presentación. Doctora Suárez. Bueno, y además de la revisión, estuvo excelente la revisión. Creo yo que en el neumotórax espontáneo y cuando el paciente está sintomático y vemos un neumotórax pequeño en la radiografía, pues digamos que no hay dudas en que podamos dejar en observación, y más aún si tenemos un paciente pues en el que es asequible un seguimiento clínico. Pero digamos que la controversia entraba cuando tenemos un paciente que está sintomático, que tiene un neumotórax de mayor tamaño. Inicialmente nosotros hablábamos de hacer la toracostomía, que es como lo que tenemos en nuestro hospital. Inicialmente hacíamos una toracostomía, esperábamos la expansión pulmonar para allí hacer una imagen que nos descartara la presencia o no de bulas. Una vez el neumotórax pues estuviera resuelto para evaluar si hay o no esas bulas, y con eso definir si el paciente pues requería o no un manejo quirúrgico pues mucho más invasivo. Sin embargo, pues hablábamos en esta revisión que hicimos, hay pues como diferentes opciones de tratamiento, y la aspiración nos parece una alternativa, pues, digamos, muy buena, en el sentido de que muchas veces, como nos pasó con esta paciente, colocamos el tubo de tórax y en la espera de que haya una respuesta en esa toracostomía, el paciente puede tardar 3 o incluso 5 días de hospitalización hasta definir el manejo quirúrgico. Digamos que la aspiración nos parecía una alternativa, uno, menos invasiva, pues digamos fácil y asequible de realizar, y en caso de un fallo de esa aspiración, pues definimos de una vez el tratamiento quirúrgico o el VAC. Digamos que estos son como lo que proponen las últimas guías y las últimas actualizaciones de neumotórax, pero pues sí queríamos saber cuál es la experiencia de los demás en este caso de neumotórax espontáneo, pues teniendo en cuenta que no es una patología tan frecuente, ¿no? Perdón, yo hablo Gracias, sin doctora. levantar la mano. La gran diferencia con lo que hacíamos antes está en los tiempos. Antes dejábamos el paciente 15 días con succión y hacíamos otro tipo de cosas. De hecho, no hacíamos toracoscopias, pues eso era un pasado. Pero me parece muy práctico y muy procedente no esperar tanto. Gracias, doctor Medina. Doctor Tinoco. Buenas tardes a todos. Creo que definitivamente el manejo inicial de los pacientes con neumotórax espontáneo del primer episodio debe ser expectante o médico.
Lo que sí creo es que la literatura habla de muchas cosas en las cuales nosotros en este momento no tenemos disponibilidad en nuestros hospitales, como colocar un catéter torácico por radiología intervencionista, no tenemos radiólogo intervencionista todo el tiempo, los fines de semana no hay, solo va una vez a la semana, entonces creo que eso limita un poco poder acercarse al manejo que nos pueden proponer las guías. Obviamente es lo ideal, pero siempre terminamos con un tubo de tórax porque o sobre todo en los neumotoras grandes y los neumotoras sintomáticos, porque no tenemos, digamos, el recurso a la mano en el momento que se necesita. Y lo que tenemos a la mano es la toracostomía y es lo que nos funciona para poder definir el paciente. Gracias, doctor Tinoco. Agradecemos a todos por su participación en la Doctor cátedra Gastón, Lorencita. ¿qué opina? Dame un segundito, Jesús. Doctor Sí, Gastón, señor. ¿ustedes qué experiencia tienen en el manejo de este tipo de pacientes? ¿Qué hacen ustedes en su país? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, escuchamos, perfecto. Ok, bueno, gracias por la invitación. Muy interesante el Ateneo y la búsqueda bibliográfica. Yo creo que el neumotórax espontáneo ha cambiado, bueno, como lo vieron ustedes en la búsqueda bibliográfica en los últimos años, porque los tratamientos han mejorado. Entonces, creo que las indicaciones quirúrgicas que se usaban hace tiempo era porque uno tenía que hacer una toracotomía y terminar haciendo una culmenectomía y una pleurodesis abierta, y eso generaba mucha morbo y mortalidad en un paciente. Entonces, la toma de decisiones para llegar a esa instancia tenía que ser como última instancia. Hoy en día, con el advenimiento de otras terapéuticas mucho menos invasivas, como la colocación de drenajes aspirativos o una videotoracoscopía y una culmenectomía toracoscópica con una pleurodesis mecánica, el paciente puede verse beneficiado con mucha menos morbilidad y mortalidad. Entonces, el punto son esas preguntas que hicieron ahí. Obviamente que el paciente que no está sintomático, que tiene un neumotórax leve, la conducta expectante es la indicada. Ahora, el tema es cuando el paciente, como el que presentaron, tiene un neumotórax grado 3, con un colapso de todo el pulmón, sin llegar a ser hipertensivo en ese paciente, porque no había desplazamiento del mediastino, pero tenía un muñón del pulmón del lado izquierdo. Obviamente necesita un tratamiento quirúrgico, ya sea colocar un drenaje en aspiración en forma percutánea o un tubo de tórax, pero hay que tratarlo. Entonces ahí yo creo que viene la pregunta y todo el algoritmo, después de que uno decidió hacer un tratamiento percutáneo, me refiero al multipropósito puesto por punción, o a una toracostomía en un tubo de tórax en un paciente de 12 años que uno lo va a dormir o le va a hacer una sedación y le va a poner un tubo. Así que nosotros, eso lo hacemos nosotros, y tenemos un multipropósito, lo ponemos nosotros, no esperamos a radiología intervencionista, ni esperamos la guía radioscópica ni ecográfica. El tórax se drena y uno con un neumotórax con más sentido va a entrar bien en el tórax y lo va a drenar sin ningún inconveniente. Nosotros esperamos, si decidimos poner en aspiración o no, de acuerdo a la semiología del tubo. Si el paciente pierde con cada ciclo respiratorio, la pérdida que tiene el parénquima es importante, entonces decidimos ponerlo en aspiración. Si no resuelve en aspiración 48 horas, hacemos una tomografía, porque la pregunta más va es, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un neumotórax espontáneo, izquierdo como el que ustedes tuvieron, le pusieron el tubo, sigue perdiendo todo el tiempo. Ok, no lo pusieron en aspiración, pero después de 2 días sigue teniendo el neumotórax. Hacemos una tomografía, tiene las bullas, no esperamos 18 días para hacerle una culmenectomía, lo operamos antes. Después de las 48 horas decidimos la cirugía. La pregunta es,
Si ese paciente, aparte de esa bulla izquierda, tiene bullas derechas, pero no tiene neumotórax, es qué hacemos con el hemitórax derecho. Y ahí uno busca en la bibliografía y no hay ninguna conducta que sea mejor que otra, y eso depende de cada país y del seguimiento que le puedan hacer. Nosotros en nuestro centro, si tenemos un paciente con un neumotórax unilateral que no evoluciona bien al drenaje del tórax, en 48 horas hacemos una tomografía y tiene bullas del lado ipsilateral del neumotórax, culmenectomía toracoscópica y pleurodesis mecánica. Si ese paciente también tiene bullas del lado contralateral sin neumotórax, le hacemos culmenectomía en ese procedimiento. Porque ya está dormido, porque ya está en el hospital, porque tiene pocas posibilidades de complicación y los medios que pueda tener después para resolver otro neumotórax del otro lado muchas veces no son los adecuados. Entonces decidimos resolverle todo en ese mismo momento. Eso es discutido, pero es la conducta que nosotros tomamos. Probablemente porque hacemos mucha traboscopía y los pacientes tenemos bajo incidencia en complicaciones. Y por último, lo que les puedo decir con respecto al neumotórax y los pacientes con pectus es que nosotros operamos muchos pacientes con pectus y todos los pacientes tienen tomografía preoperatoria. Entonces, cuando diagnosticamos un paciente que tiene bullas y que además tiene el pectus y lo vamos a operar del pectus, es nuestra indicación absoluta de hacer culmenectomía, pleurodesis y cirugía de NAS en el mismo momento. Porque el comportamiento de un neumotórax en un paciente que tiene un tórax rígido, como es el paciente en el postoperatorio de una cirugía de NAS, pierde lo que se llama solidaridad tóraco-pulmonar. Entonces, el paciente tiene un tórax rígido y está perdiendo, si llega a romperse la bulla, está perdiendo aire en ese espacio pleural y no puede achicarse el tórax para hacer que ese pulmón se expanda lo mejor que pueda. Entonces va a estar como un badajo dentro de una campana y cada vez se va a achicar más y puede hacer un neumotórax hipertensivo con mayor rapidez. Y de hecho hay pacientes fallecidos con neumotórax bilaterales luego de cirugías de NAS que no se saben si tenían bulla o no, lo que se llama un buffalo chest. Pero por estas razones, si tenemos un paciente que tiene el diagnóstico de bullas subpleurales y pectus y lo vamos a operar del pectus, le hacemos las dos cirugías en el mismo momento. Doctor, muchas gracias. Una pregunta, a los pacientes que hacen la aspiración, sea con catéter multipropósito o tubo, y en las primeras 48 horas resuelve el neumotórax, ¿igual le hacen estudio imagenológico con tomografía o ese paciente se retira el tubo y va a su casa? Se retira y va a su casa y va a formar parte de esa gran cantidad de pacientes que va a recidivar más o menos en un 30%. Porque siempre la recidiva sigue siendo, a pesar de los años y demás, más o menos sigue siendo el mismo porcentaje. Entonces, tiene 70% de que no, así que tiene altas chances de que no. El tema es cuando no resuelve con el drenaje inicial. Ok, perfecto. Y para hacer la culmenectomía, ¿ustedes utilizan sutura mecánica simplemente o hacen algún tipo de refuerzo? No, sutura mecánica y pleurodesis mecánica, no usamos química, no usamos talco, no usamos otra sustancia que sea corrosiva. Yo tenía una pregunta para hacerles que en ese último estudio que presentaron que usaban una malla. Sí, señor. ¿Cómo es eso? Lo desconozco. Sí, Es interesante. Sí, ellos reportan realmente solamente el material de la malla, que era ácido poliglactínico, ya le digo exactamente. Poliláctico. Poligláctico, y aquí tienen una foto de la malla como la ponen encima de la sutura en el estudio. Ya la comparto un momento.
Ellos aquí, ¿cómo hacen el reforzamiento de la sutura? Ah, lo apoyan, nada más. Ujú, sí, señor, solamente eso. Como Ok, si que fuera un hemostático. claro. Y aparte le debe dar la posibilidad de mayor irritación mecánica para que se pegue después. Sí, señor. Sí. Ujú. Ok, es interesante. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. Y de Bueno, creo Cecilia, yo que mil nadie más. gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias, doctor Gastón, por acompañarnos. Espero que les haya servido mucho a los residentes. Como vemos, tenemos muchas más alternativas para el tratamiento de estos pacientes. Creo yo que el catéter multipropósito es una herramienta que no debemos pues echar en saco roto, es un implemento que podemos adquirir fácilmente en la clínica y que podemos colocar nosotros mismos, entonces creo yo que es una herramienta de las que deberíamos hacer pues un poco más de uso y pues tenemos la disponibilidad de la toracoscopia, ¿cierto? Que nos va a permitir pues como tomar decisiones tempranas en nuestros pacientes y que esto nos permita pues ver mejores resultados. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Sabemos lo ocupado de su agenda, entonces valoramos mucho sus aportes el día de hoy. Gracias a ustedes. Buenas tardes, que estén bien. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y gracias a todos por asistir. Un placer. Adiós. Igualmente, sí, señor. Chao, chao.